Guerra Mundial se desarrolla entre 1914 y 1918. Es una guerra que tiene algunas causas. Primero, en este instante hay un desarrollo grande de la industria, consecuencia de la revolución industrial que se había dado hacia 1840. ¿Esto qué estaba haciendo? Que las potencias empezaran a invadir algunos continentes como África, Asia, y allí estaban sacando materias primas. Entonces son unos antecedentes remotos. Había otro acontecimiento que marcaba causa de la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo. Ese es otra causa, otro elemento que genera la Primera Guerra Mundial. En este momento, algunas naciones empiezan como a establecer algunas políticas pues para la economía que se venía dando. Pero hay una consecuencia cercana. El 28 de junio de 1914, por la muerte del heredero, el asesinato del heredero Francisco Fernando de Austria-Hungría, fue como el detonante de esta guerra mundial. Es decir, hay unas consecuencias que yo les había dicho que son antiguas, pero la que marca como el inicio es el asesinato. En la Primera Guerra Mundial hay dos grupos. Uno, los grupos centrales de Europa. En estos grupos pues está Alemania, está también, a ver si recuerdo, Austria, Hungría, Turquía, y está el grupo de los aliados. Aquí está Francia, Italia, Gran Bretaña y otros países así que ya son, que tienen menos importancia en este instante, aunque participan. Aquí está Japón, y está Rusia, una de las potencias del momento. ¿Qué sucede? Con la muerte de el archiduque Francisco Fernando, pues se empiezan a tener algunos enfrentamientos, algunos conflictos, y se empieza el desarrollo de la guerra, y tiene unos momentos que tenemos que recordar. ¿Cuáles son? El primer momento, Alemania quiere invadir a Francia. Ella quiere invadir gran parte de Europa, pero empieza a atacar a Francia. Y al cruzar unas fronteras sin permiso y también quererse apoderar de ellas, como es Bélgica, pues viene la reacción francesa. Aquí pues se une a este encuentro, a este enfrentamiento, pues la Gran Bretaña, y se une también Italia. Empiezan a apoyar a Francia en este enfrentamiento. Pues Alemania empieza a dominar, empieza su ataque, su ejército era poderoso, empieza a atacar y hace que que Francia y que los ingleses retrocedan hasta un sitio, hasta un lugar donde ellos han establecido que es unas trincheras. Es el momento más fatal, es el momento más grave, más grande, donde se produce la guerra más poderosa
o los enfrentamientos más poderosos. Allí en este enfrentamiento se da entre 1915 y 1917. Se dice que en este momento es cuando se pasan necesidades, cuando la gente que está allí no puede salir a buscar sus alimentos. Es el momento más crítico porque algunos soldados tienen que alimentarse de los compañeros muertos para poder sobrevivir, y las epidemias que se dan porque allí refugiados, allí quietos, pues las enfermedades que aparecen son grandes. Además de eso, pues ya en 1917 Rusia tiene una situación difícil en su territorio. Se empieza a alejar del conflicto y es cuando se inicia una revolución, una guerra civil en, en Rusia. Entonces ellos empiezan a alejarse un poquito. En esta Primera Guerra Mundial hay unos países que son neutrales. Es el caso de los países de Latinoamérica que no entran al conflicto. China tampoco entra al conflicto. País de Asia. Y así algunos territorios de Asia y también de nuestro continente y también de Europa. ¿Qué sucede? Viene otra situación en este momento, y es que los aliados también empiezan a tomar fuerza, a tomar fortaleza. Y como Alemania estaba centrada en invadir a la Gran Bretaña y apoderarse, sin embargo, empiezan a descuidar sus colonias, las colonias que tenían en África, colonias que tenían en Oceanía y colonias que tenían en Asia. Allí los aliados como que fortalecen su actividad de guerra, su actividad, y desde allí empiezan a organizar el contraataque a Alemania. Ellos empiezan a vencer con la flota marina. Los mares son dominados por las potencias aliadas. Estados Unidos, ¿qué actividad o qué papel jugaba en esta Primera Guerra Mundial? Ella era la que le daba, la que proveía de alimento y de armamentismo a la Gran Bretaña, a Francia, a Italia, pero lo hacía como una parte económica. Alemania empieza a fortalecer también su situación submarina. Ellos eran fuertes en esta parte y atacaron un día a un barco que llevaba provisiones de Norteamérica, de Estados Unidos, donde más o menos 100 tripulantes murieron. ¿Esto qué causa? El enojo de Estados Unidos. Wilson, presidente de Estados Unidos, ordena inmediatamente el ataque a Alemania hasta llegar a vencerla. Esta guerra termina en 1918 con algunas consecuencias grandes. Se dice que son muchos, alrededor de 20 millones de personas que mueren. La situación económica que viene a afectar a los países de Europa, porque los hombres, las personas aptas para la guerra, pues estaban en la lucha. ¿Qué sucede? En todos los campos no empiezan a producir, no empiezan a generar alimentos, y por eso viene una crisis económica grande en estos territorios. Esto tiene unas consecuencias, entonces ya viene
un momento de hacer unos tratados, de hacer unos convenios, de hacer unos acuerdos. Y este tratado que lleva a que se dé la paz en estos momentos es el Tratado de Versalles. Este tratado se dice que es la humillación a Alemania, porque los aliados empezaron a exigirle a Alemania muchas cosas, entre ellas quitarle todas las colonias que ella tenía en algunos territorios, tanto de Asia, África, Oceanía, que ya habían sido de pronto, eh, pues, ¿cómo le digo?, consolidados hacia los aliados. Ya, pero en este instante se ratifica. Esas colonias se les van a quitar a Alemania. Además de eso, una indemnización económica por haber sido la generadora de la guerra. Entonces, se le quitan o se le pide que tiene que indemnizar a los países aliados. Se le pide también que tiene que disminuir su ejército. Entonces, ya la protección, la seguridad del país tenía que ser reducida. Pues Estados Unidos y el Senado de Estados Unidos dijo que, pues, que las sanciones a Alemania eran muy drásticas. Sin embargo, estos acuerdos los impusieron los otros países aliados como Francia, Gran Bretaña e Italia para someter así a Alemania, debilitarla y que no se consolidara de pronto como potencia. Entonces, este es el desarrollo de la guerra que se dio entre 1914 y 1918, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué Primera Guerra Mundial? Siendo únicamente Europa la que está en conflicto, por la intervención de Estados Unidos en su momento, país de América, y Japón, que también estaba desarrollando o que estaba participando del conflicto. Muchas gracias.